cordial saludo para mis compañeros de la Universidad del Tolima, un saludo especial para el maestro Omar Alejandro González Villamarín de Texto Literario. Bueno, en este video vamos a hablar y abordar el tema sobre la estética de la recepción. Junto a mi CIPA, que está conformado por Ingrid Yajaira Castro, Indira Tatiana Amaya, Jenny Fernanda González y Cristian Santiago Castro, hablaremos y tocaremos un libro en especial, una obra de un escritor colombiano, Rigoberto Gil. La obra se llama Mi Unicornio Azul. Mediante la estética de la recepción le haremos un análisis a esta obra. La estética de la recepción tiene un objetivo principal. El objetivo es la relación entre el lector y la obra. Su punto de partida es en la hermenéutica filosófica de George Gadamer en 1961. De ahí parte la estética de la recepción. Ahora, la estética de la recepción es una de las distintas teorías literarias que analizan principalmente la respuesta del lector ante la obra. El que la propuso como tal fue Hans Robert Jauss en 1970. Entonces, el crítico juega un papel importante al momento de leer la obra, ¿sí? El análisis que le hace la obra es un papel determinante. Entonces, nos permite conocer primeramente la diferencia fundamental entre la historia del texto y el contexto actual. Jauss plantea dos horizontes que son muy importantes en el análisis de esta teoría literaria. El primero es el horizonte de la expectativa. El segundo es el horizonte de la experiencia. El horizonte de la expectativa es eso que genera el lector antes de leer la obra, ¿sí? Es ese conjunto de criterios que el lector se basa tanto en la portada, tanto en lo estético de la obra como tal, tanto en el autor, todo lo que tiene que ver externamente antes de iniciar una obra. También tiene que ver con la intención como tal del autor, ¿sí? El otro horizonte, que es el de la experiencia, es el horizonte que tiene que ver cuando ya está inmerso el lector en la obra y ese lector saca sus propias interpretaciones. Entonces, ese horizonte, el que lo crea es el lector, ¿sí? Entonces, el lector plantea sus propias interpretaciones y ya crea una conjetura de lo que es lo social, lo que tiene que ver con cada relación entre la obra y sus diferentes contextos, la historia, etc. Entonces ahí es donde parte el horizonte que tiene el lector como tal y su experiencia vivida y su interpretación que él produce cuando ha leído la obra. La primera tesis tiene que ver con la manera de concebir el lector la historia de la literatura. Entonces, aquí se ve la experiencia que ha tenido el lector en la literatura con otras obras. La segunda tesis es la experiencia del lector. Pero entonces para Jauss esta experiencia es un sistema referencial, ¿sí? Un objetivo de expectativas. Entonces narra las expectativas que tiene el lector acerca de la obra, las referencias que él puede sacar de ella mediante diferentes y otras obras a las que él quiere aplicar lo que ha leído, lo que ha planteado de la obra pues que él acaba de analizar, acaba de leer. La tercera tesis tiene que ver con lo estético, ¿sí? La manera en que el lector ve el lenguaje expresado por el autor del libro, lo artístico, lo literario. Ahí entonces se tiene que tener en cuenta muchos factores, la manera en que él se expresa, el lenguaje que él utiliza, el tipo de narración, la manera de conexión, la coherencia, el sentido como tal y la particularidad del autor. La cuarta tesis es el papel del pasado. El papel del pasado. Entonces, que con otras obras él puede relacionar la obra que ha leído. De esa misma manera puede atraer otras obras que tengan ese mismo significado, que hablen del mismo tema, que utilicen el mismo lenguaje.
La quinta tesis es la que hace fin de conocer el lugar, el contexto de las experiencias literarias. Entonces, aquí el mismo autor puede que de esa obra que ha escrito puede crear otras obras más, ¿sí? Entonces, eso es lo bello de como tal de la literatura, que de una obra tú puedas sacar otras obras más, pero con referencia al autor que escribió primero. La sexta tesis es una de las más importantes, porque Jaus aplica dos métodos que son el diacrónico y el sincrónico. Estos dos métodos nos ayudan ¿a qué? A poder tener una mejor recepción de cómo tal ha sido la obra. Lo diacrónico es la sucesión de acontecimientos en tiempos distintos a la obra. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con esos acontecimientos distintos a la obra? Ellos traen una evolución de un hecho y mediante ese hecho es donde está plasmada la obra. Ahora, el sincrónico es por los acontecimientos distintos pero que han sucedido en el mismo tiempo de la obra. Entonces ya no se va hacia lo histórico, ya no se tiene que hacer un bagaje de los temas antiguos, ¿no? Sino que es lo que pasa como tal en el presente. Entonces eso pasa según el movimiento histórico del texto o la obra. Entonces son los acontecimientos que suceden en ese mismo tiempo que fue escrita la obra, en ese mismo tiempo donde el autor hace su percepción como tal de la obra leída. Ahora, la séptima tesis es la que aborda el problema de la literatura con la sociedad. Entonces, especialmente la función social de la literatura dentro de una sociedad, dentro, en nuestro caso, dentro de la universidad, dentro de las diferentes áreas que mueven a la sociedad. Entonces, ahí podemos ver cómo puede generar un impacto una obra literaria en cuanto a una situación, algo que se está viviendo, o cómo un autor puede expresarse de una manera única, una manera particular frente a algo que ha vivido. Entonces, ahí es donde podemos ver cómo la literatura puede marcar situaciones sociales y de ello construir obras que emergen todo aquello que ha estado sucediendo o que ha acontecido con una manera de lenguaje distinto. Rigoberto Gil Montoya es nacido en la Celia Risaralda en el año 1966, es ensayista, novelista y profesor universitario. Inició sus estudios como licenciado en Español y Comunicación Audiovisual en la Universidad Tecnológica de Pereira. Es especialista en literatura hispanoamericana de la Universidad de Caldas, magíster en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira y doctor en Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene obras ya publicadas como El laberinto de las secretas angustias del año 1992, La urbanidad de las especies, que es una colección del año 1993, Perros de paja del año 2000 y Plop del 2004. También ha elaborado algunos ensayos. Una vez mencionado lo anterior, podemos entonces realizar el análisis correspondiente a la obra Mi unicornio azul, basados en la estética de la recepción, donde Hans menciona dos horizontes, uno de expectativa y uno de experiencia. A continuación, iniciaremos hablando del horizonte de expectativa. Entonces aquí el escritor lo que hace es planear que su texto tenga unos sentidos definidos y determina a qué tipo de público espera llegar. Entonces encontramos en esta novela que el escritor busca de forma irónica hacer mofa de la situación vivida en el claustro universitario, donde éste quiere volver trizas desde su postura como escritor, lo que ellos se toman muy en serio. La novela intenta una postura crítica hacia esos discursos que son débiles y demasiado efímeros. Por otro lado, pretende llegar a todo tipo de público, pero en esencia al público juvenil universitario. El lenguaje aquí plasmado es un tanto complejo por la manera en la que el personaje cita constantemente a distintos autores, es decir, utiliza mucho la intertextualidad. Y si no se posee un poco de bagaje literario, va a costar un poco la lectura. Pero al entrar en el hilo de la trama podemos dar cuenta que esa pluralidad es propia de lo que sucede en un segundo de paro estudiantil y en la universidad. A medida que avanzamos en la lectura,
vemos como un profesor que siente tener todo bajo su control. Es tanto así que cree poder tener a su disposición a Juliana Trujillo, una estudiante de la universidad, que aparece como punto de fuga, donde el personaje busca llevársela a la cama. Pero ocurridos los hechos del caos universitario, esta figura femenina se desvanece y es con el objetivo de que el autor se quiere enfocar en el drama de Juanmi, quien es el protagonista. Por eso, en cierto momento, la novela parece ser engañosa, ya que pareciera que se va a hablar acerca de un profesor obsesionado por una muchacha. Pero al hilar cada momento es como podemos entender el fin del texto, que es el paro estudiantil. Ahora hablaremos del horizonte de expectativa del lector, que como ya sabemos es lo que el lector busca cuando tiene el texto en sus manos. Todas estas emociones, sentimientos, pensamientos que vienen a medida que se va conociendo, leyendo esta narrativa. Al realizar el análisis de este texto, surgen varias expectativas diferentes en todos los compañeros de la CIPA. Algunos plantean desde el título, que es un libro con un significado maravilloso, como otros asemejan el título a la canción de Silvio Rodríguez, Mi unicornio azul, lo que nos reafirma que cada uno de nosotros, desde nuestra visión y nuestra concepción, tenemos un planteamiento, un modo de sentir y de pensar diferente. Ahora bien, teníamos un mismo sentir, un mismo pensar al decir que su portada era seria, ya que era de color azul, al mismo tiempo que tenía significado con la canción y con el título, Mi unicornio azul. Luego se hace un análisis detallado y se sabe que gracias a la publicación de este libro por medio de la universidad y el premio que este escritor gana, la portada pues es así azul. Ahora bien, la simbología que tiene el unicornio, desde personaje maravilloso y fantástico hasta la canción de Silvio Rodríguez donde dice Mi unicornio azul ayer se me perdió, tiene mucho sentido con esta narración, ya que esta novela hace alusión a un sueño, un ideal, algo efímero que se esfuma en la medida de que va transcurriendo la historia. Al iniciar la lectura atenta de esta novela, encontramos en sus páginas la tabla de contenido, lo que nos da una visión y nos genera una expectativa más grande sobre en qué va a estar encaminado el libro. Títulos como Combinar todas las formas de lucha, un burgués acomodado en el sistema y la revolución está cerca, nos genera una expectativa grande, ya que tienen un matiz político, ideológico, cultural. Entonces nos damos cuenta de cómo están estructurados y el sesgo que mantienen. Es importante resaltar que este texto nos atrapa con su lenguaje, con la forma en la que el escritor maneja cada palabra, el léxico que emplea, esos términos como gonococo o gonococo verde oliva, o la forma en la que él se dirige a las chicas con las que mantiene relaciones íntimas, es una forma de atrapar al lector. En muchas ocasiones nos vimos en este constante debate de cuál era el verdadero significado o la simbología oculta, por eso creaba gran expectativa a la hora de realizar la lectura. Cabe resaltar que encontramos dos personajes en esta novela. El primero, y más importante, es este personaje manipulador, sabiondo, que todo lo refuta desde su iPad. Y por otro lado, está esta metáfora de Juli, esta chica que viene siendo el unicornio azul del protagonista, donde nos damos cuenta que más allá de la trivialidad con la que en ocasiones hacemos la lectura, ella simboliza la idea de lucha en la universidad. Entonces es aquí donde
nos llena de expectativa saber cuál es el final, cómo el autor le da un giro a esta historia y cómo nosotros la logramos interpretar desde cada una de las perspectivas de nosotros como CIPA. Otro punto interesante para analizar es el hecho de que en las páginas encontramos a diferentes tipos de estudiantes universitarios, a los skinhead, a las estudiantes de sociología, de ingeniería, de agropecuaria, diferentes estilos y modelos de personas. Entonces, ya sabemos que esta es una crítica a la universidad y es una crítica burlesca de todo este modelo que se genera ya ideológico, pero genera gran expectativa conocer y saber más de estos personajes, aunque maneja el libro un vocabulario un poco complejo si no se maneja o no se tiene el bagaje cultural y literario. Es muy interesante y se reconoce la intención del escritor al poner todas estas referencias. Es importante entender que cada uno de estos personajes están puestos con un objetivo claro del escritor. ¿Cómo nos vemos reflejados desde esta lectura los estudiantes de la universidad? En este ir y venir de ideas, en esta gran cantidad de culturas y subculturas que habitan en la universidad, este sentir colectivo. Ahora bien, analizamos los personajes y crea gran expectativa ver cómo esta protagonista se le pierde su unicornio azul a él, y no es sino hasta el final que logra concretar algo con ella. No obstante, reafirmo y reafirmamos nosotros como compañeros, la idea principal de este autor es hacer una burla, una mofa a todo el campus universitario, a su constante lucha, a su constante trabajo en equipo, que no es más que un momento. Lo podemos comparar como con una enfermedad. Esta enfermedad llega, ataca y luego se va. Así es esta burla que este escritor hace al alma mater, donde estos ideales vienen siendo como unicornios azules, más maravillosos y fantásticos, que están en un momento y ya luego se van. Aunque cabe resaltar que es una lucha necesaria de sensibilización y cambio de pensamiento. Teniendo en cuenta la sexta tesis de la estética de la recepción, podríamos decir que esta novela está narrada de modo sincrónico, ya que son distintos acontecimientos narrados en un mismo tiempo y momento. La séptima tesis, que muestra la literatura y lo social. Entonces, ahí es un problema de carácter social, lo que se ve evidenciado en el libro. Entonces, con la séptima tesis se puede hacer un análisis de cómo la literatura emerge en los problemas sociales y en la diferencia y particularidad de cada escritor, y cómo este se apropia de un problema que ha agobiado tanto a nuestro país y que nos une a nosotros como estudiantes, y cómo se expresa a través de él. Entonces narra toda la historia, pero narra ese problema esencial que es la corrupción y la lucha que todos como universidad, que todos como grupo universitario debemos tener. Desde la experiencia de nuestro sentir colectivo como CIPAs, como estudiantes y en nuestra trayectoria por la universidad, quizás encontramos una relación con el título de la novela, con esa inquebrantable resistencia que se vive actualmente en el campus. Es que en ocasiones se convierte como en un unicornio, como algo mágico, pero a la vez efímero. Así sentimos que se torna a veces ese sentir de lucha. De repente estamos llenos de esperanzas, con esa motivación de transformar esas falencias de nuestra democracia, pero de repente se desvanece, quedando en esa posibilidad fallida nuevamente. Pero de igual forma nuestra disputa es constante, porque somos esa sociedad
solidaria que resiste con fortaleza y que vive con la intensidad cada experiencia, seguros de que nuestro paso por la universidad seguirá fortaleciendo ese compromiso con la justicia, con la equidad, generando a lo largo ese pensamiento crítico para no caer como Juanpis, ese personaje que cae en esa eterna fuga. Desde nuestra recepción, el autor de Mi unicornio azul, con su prosa diestra, llena de ironía y a la vez de humor, hace una invitación también a no caer en ese personaje sin pensamiento crítico, que solo se deja llevar por sus propios deseos. Es esa invitación a pronunciarnos, a generar propuestas de cambio, a quitar capas y eliminar esas actitudes mezquinas de intereses particulares.